50 clásicos de la filosofía, capítulo 41. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, una de las figuras más importantes de la Ilustración francesa junto con Denis Diderot y Voltaire, fue hombre de muchos intereses, pero sus escritos sobre filosofía política, los que han tenido mayor impacto. Rousseau sigue a sus predecesores Locke y Thomas Hobbes en el rechazo de la idea del derecho divino o derecho natural de los monarcas a gobernar. Como ello piensa que la soberanía está en las personas. Sin embargo, si Hobbes y Locke aceptan que el gobernante se le dé cierto consentimiento para mandar, Rousseau toma el asunto de forma más literal. Si el poder está realmente en las personas, deben ser ellas mismas las que han de gobernar. Con la mirada puesta en el panorama político de su tiempo, Rousseau, que nació en Ginebra, abre la primera página de El Contrato Social con estas conocidas palabras. El hombre nació libre, y en todas partes se le encuentra encadenado. Hay quien se cree el amo de los demás, cuando en verdad es más esclavo que ellos. Es fácil entender por qué este tipo de observaciones le supusieron la expulsión de Francia y de Suiza. No podían ser mayor afrenta al ancien régimen de Europa, que había discurrido sobre el supuesto medieval de que todos tienen en la sociedad el lugar que les corresponde. Su pensamiento tuvo un gran influjo en la Revolución Francesa. Se le concedió póstumamente la más alta condecoración gala y fue enterrado en el Panteón, pero su mensaje va más allá de las situaciones históricas concretas. En el fervor por la libertad y la participación política desde la Revolución de Terciopelo checoslovaca hasta la Primavera árabe, el fantasma de Rousseau recorre también nuestra época. El orden social y sus beneficios. El contrato o pacto social de Rousseau se asienta en la base de que los hombres, por desiguales que sean en fuerzas e inteligencia, se hacen iguales por acuerdo y por derecho. Es decir, las personas solo pueden prosperar si viven en un marco de leyes, aunque viviendo en un estado de naturaleza puedan ser felices, en sentido animal. Nunca serán capaces de alcanzar su pleno potencial, porque solo la sociedad crea un entorno que pueda desarrollar las virtudes humanas, y son las virtudes las que elevan al hombre. La igualdad y la libertad políticas no son derechos naturales, sino derechos necesarios para que pueda existir el tipo más alto de ser o comunidad humanos. Rousseau piensa que la libertad no es posible si no existen leyes. En sus cartas escritas desde la montaña dice: la libertad consiste menos en hacer la propia voluntad que en no estar sometido a la del otro. Consiste además en no someter la voluntad de los demás a la propia. El hombre de la caverna contemplará la ciudad desde ella y solo verá limitaciones, incapaz de apreciar el gran desarrollo que la civilización propicia. Aquello a lo que el hombre renuncia al abandonar el estado de naturaleza, la libertad de hacer lo que le plazca, de saquear y robar sin temor a la ley, está más que compensado por lo que gana, al ceder sus libertades al Estado. Una existencia precaria y arbitraria queda sustituida por la justicia y el derecho inalienable a la propiedad. En la sociedad, al hombre se le exige que cambie los instintos e impulsos por el deber, la razón y la consideración hacia los demás. En la naturaleza, el hombre es un animal estúpido y falto de imaginación, que al unirse a una comunidad basada en la ley y la igualdad de derecho, se convierte en un ser inteligente y en hombre. Las personas solo existen propiamente en el marco de un Estado, y la buena sociedad ennoblece a sus ciudadanos, porque estar gobernado solo por el apetito es esclavitud, mientras que la obediencia a la ley que uno mismo se impone es libertad. ¿Cuándo son legítimos el poder y la fuerza? En los tiempos de Rousseau se aceptaba la idea de que el poder hace el derecho, y él se propone desvelar su falsedad en el contrato social. La fuerza es un poder físico. No entiendo cómo sus defectos puedan producir moralidad. Ceder ante la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad. Es, en el mejor de los casos, un acto de prudencia. ¿En qué sentido puede ser un deber moral? En cuanto al principio de obedecer a quienes tienen el poder, señala que, en cuanto ese poder se debilita, ya no existe razón para la obediencia. El único sentido en que la obediencia puede ser un deber es si quienes ostentan el poder poseen una autoridad moral reconocida por todos. Por consiguiente razona: dado que nadie tiene autoridad moral sobre sus semejantes y puesto que la fuerza no confiere derecho, toda autoridad legítima entre los hombres se debe basar en las convenciones. Y la idea, que aún tenía cierto prestigio en el siglo XVIII, de que la autoridad de los gobernantes procedía de Dios, la inteligente respuesta de Rousseau es: todo poder viene de Dios.
Estoy de acuerdo, pero también procede de Dios toda enfermedad, y nadie nos prohíbe que llamemos al médico. Plantea la idea de acuerdo entre las personas y los déspotas con el que parece que aquellas obtienen a cambio la seguridad de la tranquilidad civil. Sin embargo, observa que los déspotas no suelen gobernar bien y son tan proclives a gastar ingentes sumas de dinero en guerras como a utilizar a las personas como carne de cañón. Y aún en caso del individuo que haga tal pacto con este estado despótico, prosigue Rousseau, no lo pueden hacer en nombre de sus hijos, porque estos nacen en libertad y nadie salvo ellos mismos tiene derecho a disponer de ella. La voluntad privada y la voluntad general. El problema de la fidelidad personal a los reyes, piensa Rousseau, es que no existe transparencia ni certeza en el gobierno. Los contratos sociales siempre corren el riesgo de ser minados por el capricho del soberano, mientras que en una auténtica democracia, en que todos cedan voluntariamente sus derechos a las personas o el Estado en su conjunto, cada sujeto posee sus derechos contractuales claros e inalienables. Este es el gran beneficio del imperio de la ley en comparación con el del dictado del monarca. Pero al ceder los derechos personales al Estado, el individuo se puede encontrar con que su voluntad privada es distinta de la voluntad general de la Asamblea. El pacto social entre él y el Estado exige que quien quiera se niegue a obedecer la voluntad general sea obligado a hacerlo por todo el cuerpo. Rousseau lo expresa de forma aún más clara: a esa persona se le obligará a ser libre. Aquí es donde empieza a parecer autoritario el decidido demócrata Rousseau. Sin embargo, sus intenciones eran buenas, ya que, de acuerdo con su modelo, solo la soberanía de la asamblea o voluntad popular puede asegurar el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Distingue entre la voluntad de todos, o lo que quieren los individuos, y la voluntad general. La voluntad de todos es simplemente la suma de los intereses y deseos privados de cada uno, mientras que la voluntad general es el interés común, o lo que realmente es mejor para todos. Todos los deseos individuales se equilibran mutuamente y de esta mezcla surge el interés público más amplio. Rousseau advierte de que siempre hay que estar en guardia para impedir que algún sector o interés de grupo cobre tanto poder que distorsione la voluntad general. Visto el poder de los grupos de presión y las asociaciones empresariales que hoy en día condicionan a los gobiernos, Rousseau fue todo un profeta. El Estado, si cuenta con el apoyo de todos, debe existir para todos y no para ningún grupo ni persona en detrimento de los demás. Su advertencia de que la sociedad marcada por la polaridad de opiniones y encrespamiento, en la que nadie está dispuesto a subsumir su opinión particular en nombre del bien general, es una sociedad enferma. Parece dirigida a muchas de las democracias maduras actuales, más dada a los partidismos que el espíritu de cooperación. El objetivo de Rousseau es que las asambleas de las personas tengan participación real en el gobierno, siguiendo el modelo suizo en el que se había criado, y no preveía las pesadas democracias por elección actuales, con sus bloques de partidos representativos y la falta de participación personal directa. Pero siempre que se oye hablar de avanzar hacia una mayor participación del pueblo en el gobierno, resuena el eco de Rousseau. Comentarios finales. Hobbes pensaba que las personas tenían que decidir entre ser gobernadas y ser libres. En cambio, Rousseau opina que es posible tener ambas cosas. Uno puede seguir siendo libre si él mismo es su gobernante, mediante una asamblea de ciudadanos constituida para dictar leyes. Los críticos dicen que del sistema que tal vez pudo funcionar en los cantones suizos que Rousseau conoció en su juventud, pero ese mismo optimismo estaba menos justificado en el mundo real. No obstante, su visión general conserva toda su fuerza. De hecho, Rousseau no intenta determinar la forma ideal del gobierno, ya que ésta será distinta en función de las personas y el país. Sin embargo, en un apartado titulado Signos del buen gobierno, sí da una indicación de cómo sería un buen Estado democrático: una población grande y floreciente que se siente segura y libre dentro de sus fronteras. Si este es el caso, cuál sea la naturaleza exacta de la estructura de gobierno queda relegada a una cuestión teórica. Mientras haya personas que vivan en regímenes despóticos, el contrato social seguirá siendo relevante. Los monarcas han pensado a menudo que si consiguen establecer la paz, gobiernan bien, pero Rousseau señala que lo que hace realmente que la especie prospere no es la paz, sino la libertad. Si las personas siguen encorvadas bajo el yugo, es decir, en una monarquía absoluta o una dictadura, viven en un estado de decaimiento en lo que los gobernantes las pueden destruir en cualquier momento. Las grandes guerras, las hambrunas y otros acontecimientos vienen y van, pero lo que más importa es si una población es o no fundamentalmente libre.
una libertad expresada en una constitución razonable y duradera. El contrato social también es un recordatorio eterno a las democracias modernas, tantas de las cuales han dejado de ser representativas y se han convertido en manifiestamente partidistas para que enderecen su actuación. Como advierte Rousseau, cuanta mayor armonía reine en las asambleas públicas, más dominante es la voluntad general, mientras que los largos debates, las disensiones y las perturbaciones denotan la ascendencia de los intereses particulares y el declive del Estado. Como arma intelectual contra los déspotas y como tónico para las democracias enfermas, la lectura de Rousseau sigue siendo atemporal. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en 1712 y su madre murió al cabo de pocos días. Su padre Isaac, relojero, era hombre instruido y le infundió el amor por la lectura, en particular la de la literatura clásica. A los 16 años, Rousseau empezó a trabajar de aprendiz de grabador, pero odiaba a su jefe. Se mudó a la católica Saboya, donde entabló amistad con una noble, Madame de Warens, en cuya casa tenía acceso a una gran biblioteca. Recibió clases de música y se hizo maestro en esta materia. También fue amante de Madame de Warens. A partir de los 20 años se dedicó a la música y creó un nuevo sistema de notación musical. A los 31 adquirió experiencia en política, trabajando para el embajador francés en la República de Venecia, pero su función no era realmente diplomática y Rousseau se sentía como un sirviente. De vuelta a París, convivió con su modista. Tuvieron 5 hijos, pero los entregaron todos al hospicio. En 1749 participó en un concurso de ensayos animado por su amigo Denis Diderot, el de la famosa enciclopedia, y ganó, con lo que se le abrieron las puertas de la fama. También fue compositor de ballets y óperas de razonable éxito, y una de sus obras se representó en 1752 ante el rey Luis XV de Francia. Rousseau sentía un gran interés por la educación y su famoso Emilio, 1762, intentaba demostrar que era posible educar a los niños para que no quisieran dominar, sino sentirse iguales a los demás. Fue duramente atacado por la Iglesia, cuyas prácticas y dogma criticaba. Fue obligado a huir de París y los ataques le provocaron una paranoia. Por invitación de su amigo David Hume, buscó refugio en Gran Bretaña, pero una vez allí, se enemistó con él. En sus últimos años en París, escribió Las Confesiones, un clásico de la autobiografía. Se publicaron pocos años después de su muerte, acaecida en 1778. 1930. La conquista de la felicidad. La felicidad, salvo en muy contados casos, no es algo que nos caiga en la boca, como un fruto maduro, la simple consecuencia de circunstancias afortunadas. Querer a muchas personas de forma espontánea y sin esfuerzo tal vez sea la mayor de todas las fuentes de felicidad personal. En 2 palabras, la felicidad nace del arrojarnos a la vida, lo cual generalmente disminuye la preocupación por el yo, una causa importante de infelicidad. En la misma línea, Aristóteles, Ética a Nicómaco, Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas. Y así, amigos, hemos terminado otro capítulo más de 50 clásicos de la filosofía. Nos estamos topando en el siguiente audio, video o lo que esto sea. Cuídense, pórtense bien y paz interior entre todos ustedes. Bye.